Bueno, soy Diego Murcia y vengo a explicar sobre el séptimo arte o el cine. La historia del cine comenzó en un espectáculo en París el 28 de diciembre de 1895. Desde allí ha experimentado varios cambios en varios sentidos, como en la tecnología y en el cinematográfico. El 28 de diciembre de 1995, los hermanos Lumière proyectaron públicamente en la salida de unos obreros de una fábrica francesa, de Lyon, la demolición de un muro con la llegada de un tren y un barco saliendo de un puerto. Este fue inmediato, no solo en Francia, sino también en Europa, en América del Norte y en la mayoría de lugares del mundo. La historia del cine se inició con los egipcios, los griegos y los romanos, que allí mostraron una idea de un movimiento a través de sucesos. Bueno, después existían varios aparatos, como el aparato óptico, que se basa en una caja de captura de imágenes. Después fue evolucionando. En Gran Bretaña, junto a la revolución industrial, llegaron nuevos inventos como la máquina de vapor, la bombilla de luz y unas nuevas que se llaman celdas camarógrafas. Por otro lado, evolucionó el lenguaje cinematográfico, incluyendo han surgido distintos géneros, pero lo leí más adelante. A pasar de la participación de documentales, filmes y entre otros, los más cinematográficos entre otros. El séptimo arte forma en narrar historias y acontecimientos en una ¿Qué es el formato cine? considerado es o maestro. Según la Cineteca Nacional de México, el cine es la forma vívida de registrar la realidad, de plasmar en imágenes y sonidos la historia, además de testimoniar desde un simple acontecimiento hasta toda una concepción política, ideológica y filosófica sobre la realidad. Pero, fuera de un significado, ¿qué simboliza el cine? Para muchos es una forma de entretenimiento, Para otros, un espacio para el arte. pero para nosotros es mucho más que eso. Es la innovación de Georges Méliès y la comedia de Charles Chaplin. Es el Mickey Mouse de Walt Disney y el Bugs Bunny de Tex Avery. Es el sonido que nos dio Alan Crosland en El Cantor de Jazz y la coloración de Albert Capellini en Amor Esclavo. Es Frankenstein de James Whale, Drácula de Todd Browning y King Kong de Miriam Cooper. Es el Ciudadano Kane de Orson Welles y Psicosis de Alfred Hitchcock. Son las películas del viejo oeste que nos dio John Wayne y Clint Eastwood. Es Blancanieves haciendo historia, al igual que Toy Story 60 años después. Es la realidad que plasmó Stanley Kubrick y la originalidad de Martin Scorsese. Es El Padrino de Francis Ford Coppola y El Sexto Sentido de M. Night Shyamalan. Es la magia de Steven Spielberg y la visión de James Cameron. Son las sagas como Star Wars, El Señor de los Anillos y Volver al Futuro. Es el terror que nos causó Freddy Krueger y Michael Myers. Así como la tristeza que nos dio ver a Guido morir en La vida es bella y a Hachi esperar a su dueño. Y la felicidad que nos causó cuando vimos a Forrest no parar de correr y al ver a Andy y a Red reencontrarse. Es la calidad de Christopher Nolan y la grandeza de Akira Kurosawa. Y no podemos olvidar la crudeza del único e inigualable Quentin Tarantino. Es la interpretación de esos personajes que quedarán en nuestras mentes por años, siendo recordados porque les tuvimos gran odio o gran aprecio, por su grandeza. El cine es más que un conjunto de imágenes en movimiento con el fin de entretenernos. Es una corriente de emociones en la cual podemos sentir alegría, tristeza, furia, temor, desagrado y mucho más. Y porque sí, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Porque solo hay una persona que va a decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo. Porque pensamos demasiado y sentimos muy poco. Porque solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Porque siempre tendremos París. Porque su nombre es Bond, James Bond. Y porque hay que seguir nadando e ir al infinito y más allá. Porque a veces veo gente muerta. Porque me llamo Íñigo Montoya y tú mataste a mi padre. ¿Y por qué no? Porque buenos días, y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque podrán quitarnos la vida, pero nunca podrán arrebatarnos la libertad. Porque el verdadero perdedor es aquel que tiene tanto miedo de ganar que ni siquiera lo intenta. Porque el pasado es tan solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. Porque Houston, sí tenemos un problema, y porque yo soy tu padre. Porque sí, buenos días princesa, y por qué no, Hakuna Matata. Porque es una Royal con queso, y porque la primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea. Porque soy el rey del mundo. Porque esto es la cinematografía, la gran pantalla, el séptimo arte. Esto es el cine. Bueno, los géneros del cine. Bueno, hay variedad de géneros como la película del oeste, comedias, películas de acción, películas de ciencia ficción, películas de artes marciales, películas de guerras, películas biográficas, películas, entre otros, variedad de películas. Bueno, el cine o el teatro consiste en una pantalla, en bancas, entradas a hacer una película,
Bueno, ganaron un premio, un director, un actor, una actriz, un actor, un personaje, una protagonista, una cartelera, un día de espectáculo, una comedia, un drama y un escenario, obra de teatro, espectáculo, escenario, entre otros. Hay que comenzar lo de las películas. Bueno, la diversidad de tipos de películas alimenta nuestra imaginación, ya sea una aventura, de miedo o de comedia. Bueno, tipos de películas. En este artículo repasamos diferentes tipos de películas explicando las características las cuales sean para identificarse. Películas actuales. Las actuales son aquellos largometrajes que se hacen en menos corto tiempo y estrenaron en tanto que sirven para los últimos avances tecnológicos. Películas antiguas son aquellas que se estrenaron hace muchos años y al vernos nos causa como y al vernos vemos como ha avanzado la tecnología. Estrenos son muy recientes que se engloban dentro de unas películas actuales o que están saliendo a la luz. Clásicos son las películas que pasaron a la historia por sus motivos en los que los efectos especiales innovadores no han gustado mucho. Bueno, o unos que han quedado en el medio y todavía se siguen viendo, como el Titanic o Rambo. Las películas de color son los avances de la tecnología de las nuevas películas que fundamentaron. Antes eran las películas blanco y negro. Estas películas blanco y negro son las antiguas que en formato de base de fotografías. Los musicales son las películas que se caracterizan en tener escenas donde los actores bailan coreografías y cantan. De acción. Estas películas son de alta tensión que contienen persecuciones, muchas peleas y además de la dirección componen énfasis en un movimiento que incluye rescate de batallas, escapadas o explosiones. Bueno, comedia. La comedia son aquellas películas diversas que para un espectador es un raro diverso que no deje de reírse porque suele ocurrir unos sucesos muy chistosos. Bueno, los dramas, las películas de ellas personajes que se situaban realistas parecían con la vida cotidiana y tensas dramáticas. De terror. Las películas de terror pretenden despertar mucho miedo a nuestras escenas chocantes, tensas, terroríficas mediante, dependiendo el momento, y hacen como verlo muy real para que la gente sienta mucho temor y crea que como ha sucedido en tiempo real. El elemento es que surgen gracias a las llamadas majors, que son, en términos sencillos, las grandes productoras y distribuidoras de películas. Estas necesitaban de una manera de catalogar y posicionar sus productos en el mercado. No hay que olvidarlo, el cine es una industria, y es gracias a los géneros que estas empresas encontraron con base en una serie de patrones detectados una manera de segmentar el mercado. Así que todas las etiquetas que veremos a continuación sirven más para vender que para estructurar una narrativa. Eso nos lleva al segundo factor. Quizá, como creadores nos interesan más los géneros dramáticos cuya composición es más seria que la de los géneros cinematográficos. Sin embargo, no está de más conocerlos. La lista que presentamos a continuación es extraída del libro El guión de Robert McKee. Cabe destacar que los géneros están en constante mutación, y aunque no lo parezca, con el avance de la tecnología y los nuevos descubrimientos artísticos, nacen nuevas variedades o subcategorías. De Aristóteles a Goethe, pasando por Schiller y el teórico Christian Metz, los esfuerzos por esquematizar los géneros han sido vastos. McKee creó una rápida guía basada en un sistema utilizado en la práctica por guionistas estadounidenses, que contempla distinciones en ambientación, tema, acontecimientos, personajes y valores. Entre estos se encuentran historia de amor. Definirla sería un poco repetitivo. Sin embargo, McKee añade un subgénero al que denomina la salvación del colega, el cual sustituye el amor romántico por la amistad y que ejemplifica a través de la película Mean Streets de Martin Scorsese. Terror. Aquí, la distinción es entre tres subdivisiones. El misterioso, donde el terror proviene de una explicación racional. Por ejemplo, aquel que proviene de asesinos en serie o monstruos que son creados por la ciencia. El terror sobrenatural estaría en segundo lugar. Aquí la fuente del miedo resulta de un fenómeno irracional. Por ejemplo, los fantasmas. En tercer lugar, el denominado supermisterioso, donde el público intenta inclinarse por la opción racional o irracional. Las dos posibilidades se presentan. El ejemplo perfecto, El Resplandor de Stanley Kubrick.
Épica moderna surge en parte de los conflictos propuestos por Bertolt Brecht, en donde el personaje se enfrenta a la fuerza del Estado como antagonista principal. Western, género estadounidense por excelencia, pero explorado en otros países con sutiles distanciamientos narrativos, que han dado origen a subcategorías como el spaghetti western, bellamente representado por Sergio Leone, o el chili western de los hermanos Almada. Bélico, la guerra no solo funge como género por sí mismo, también ha servido como escenario para situar otros géneros, es decir, el ambiente bélico es un notable escenario para el conflicto. El género de historia de amor lo utiliza constantemente. Para ello basta mencionar dos ejemplos: Casablanca de Michelle Curtis o Barry Lyndon. El género bélico se concentra específicamente en la gloria del combate. Aquí hay dos subcategorías: los filmes pro-guerra y los antibélicos. Un ejemplo de filme anti sería La delgada línea roja de Terrence Malick, aunque implícitamente la mayoría tiende a glorificar a través de la crudeza los triunfos durante los conflictos. Madurez, o en otras palabras, el coming of age. Como su nombre lo indica, sus historias cuentan el paso de la niñez a la madurez, haciendo uso de múltiples recursos. La condición es que los personajes aprendan algo durante el proceso que les permita alcanzar esta fase. Trama de redención. En este tipo de narrativa, la película gira en torno a un cambio en la moral del protagonista, quien pasa de actuar como antihéroe y se convierte con el paso del metraje en el bueno. Trama punitiva. Representa el contrario a la trama de redención. Aquí el bueno se convierte en malo y por ende recibe o no un castigo. Trama de pruebas. Este tipo de historias cuentan con finales felices, ya que hablan acerca del poder de la voluntad cuando se tiene todo en contra. Rendirse no es una opción. Ahora, a partir de aquí, los géneros avanzan hacia algo más complejo. La lista pasada está centrada en temáticas y desarrollos muy particulares. McKee enlista a continuación los que considera megagéneros, debido a su notable amplitud. Comedia. Dentro de sus ramificaciones se encuentran la parodia, la sátira, el sitcom, la comedia romántica, la farsa, el humor negro, solo por mencionar algunas. La manera en la que cada una aborda el género es muy distinta, aunque la constante es la ridiculización de sus personajes y la banalización del conflicto. Policíaco. La principal pregunta con respecto a este género es, desde el punto de vista de quien abordó el crimen. La respuesta da origen a cada una de las subdivisiones del policíaco. La primera es el del detective, donde el punto de vista pertenece a quien resolverá el crimen. El punto de vista del gángster, es decir, del ladrón que cometió el delito. Del suspense o relato de venganza, donde el punto de vista pertenece a una víctima colateral del delito principal. Del periódico, cuyo punto de vista corresponde a un periodista. Del drama de una prisión, donde observamos el punto de vista de un preso, o finalmente del llamado cine negro, en donde el protagonista podría ser en parte criminal, en parte detective y en parte víctima de una femme fatal. Drama social. Este género identifica los problemas sociales, elige alguno y lo desarrolla durante la trama. Dentro de la narrativa se podría o no plantear una solución. Acción-aventura. Recurre constantemente a otros géneros para construir sus historias. Incorpora ideas como el destino o el orgullo desmedido y se concentra comúnmente en un héroe cuya fuerza de voluntad lo conduce a obtener lo que desea. Drama histórico. La convención de este género es que en él coexiste pasado y presente, es decir, se utiliza como referencia alguna historia que ocurrió tiempo atrás para crear una reflexión del presente. Biopic. Su principal diferencia con respecto al drama histórico es que en este se enfoca en la vida de un personaje y le reinterpreta para explicar el porqué de sus acciones, aunque no sea 100% preciso. Musical. Su origen se puede rastrear en la ópera. Dentro de sus convenciones presenta una realidad en la que los personajes cantan y bailan. Puede absorber cualquiera de los géneros anteriores para desarrollar su narrativa. Ciencia ficción. Plantea futuros posibles y distopías de todo tipo en donde la tecnología, la tiranía y el caos son protagonistas. Género deportivo, como su nombre lo indica, usa el deporte como principal herramienta para hurgar en diferentes historias y cambios de los personajes. Fantasía es un género desafiante, ya que el guionista debe plantear nuevos mundos y reglas en donde el espacio y el tiempo se entremezclan con la mitología. Animación. Más que un género, quizá podríamos hablar de una técnica o un arte por sí misma. Puede absorber a cualquier otro género para desarrollar el conflicto. Cada técnica ofrece una manera distinta de aproximarse a la historia. Películas de arte y ensayo. Más que un género, McKee establece que este tipo de películas corresponde a un estilo y una vanguardia, y lo subdivide en minimalismo y antiestructural, es decir, que este tipo de filmes transgreden las convenciones tradicionales de la narrativa generando nuevos movimientos y con
construyendo a partir de lo no común. Ahora bien, de esta larga lista se pueden obtener dos conclusiones. La primera, evidentemente, es que tanta subdivisión presenta más problemas que soluciones, ya que como se puede apreciar, los géneros se entremezclan y las distancias se presentan con base en ligeros matices, por lo tanto, la propuesta de McKee sirve en algunos casos, pero es tan específica que termina por perderse. La segunda conclusión es que con el paso de los años y la consolidación del cine como arte, es evidente que los géneros cinematográficos se contaminen los unos a los otros y mutan película tras película. Es por ello que proponemos a los géneros dramáticos como una estructura más elocuente para el desarrollo narrativo.